Bienvenidos. En este video vamos a continuar con el estudio de los volúmenes generados a partir de sólidos de revolución. En particular nos centraremos en el uso de casquetes o cascarones cilíndricos. De manera global, un cascarón cilíndrico se forma si tenemos una región que va a girar, aquí tenemos una región R general, una región R, que va a girar en torno a un eje de forma tal que el elemento de área que consideremos para dicha región, va a considerar aquí un elemento de área, ¿cierto? Va a considerar aquí un elemento de área, diferencial de área aquí, ¿cierto? Aquí en color azul. Entonces, si tenemos aquí nuestro eje Y, nuestro eje X, y si tenemos el elemento de área, ese elemento va a ser paralelo al eje de rotación. Por ejemplo, aquí está nuestro eje de rotación, ¿sí? Entonces, noten que aquí este elemento es paralelo a la dirección que contiene el eje. Por lo tanto, este va a formar un cascarón cilíndrico. Recuerden que siempre debemos pintar el simétrico de la región con respecto a nuestro eje de rotación. Y por favor, imagínense que este es realmente nuestro reflejo de esa región. Bien, entonces eso es lo que abordaremos en este video. Algunos países lo llaman casquetes, en otros llaman cascarones cilíndricos, pero básicamente la idea es de un palmito, como denominamos aquí en Colombia, en Sudamérica, en algunos países, a un fruto que se genera de la palma, que contiene capas una detrás de otra. Entonces tenemos generando aquí nuestra sólido de revolución, y eso es la idea. Bien, entonces el problema es el siguiente, es encontrar el volumen generado al rotar la región acotada por las curvas x igual a 1 menos y cuadrado y x igual a y cuadrado en torno a la recta x igual a 3. Como hemos insistido en los videos anteriores, un primer paso es hacer una gráfica lo mejor posible. Uno realmente hace un esbozo. Usualmente ustedes cuentan con una hoja cuadriculada, así que el esbozo va a ser mucho más agradable que el que voy a hacer aquí a mano alzada. Entonces tenemos aquí nuestro y, nuestro x. Recuerden utilizar siempre colores. Entonces vamos a tener por aquí una función que es y igual a 1 menos, x igual a 1 menos y cuadrado, que es una parábola con vértice aquí en el eje de x en 1 y que abre hacia el lado izquierdo. Digamos que esta es nuestra curva 1. La curva 2 entonces vamos a ponerla por aquí con otro color, que es la curva y igual a x igual a y cuadrado, que sería esta curva. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es girar esta región en torno a un eje que pasa por aquí en x igual a 3. Entonces lo de siempre, ¿no? Pintamos el simétrico de la región. Entonces decimos aquí, esto va a quedar acá, hay una distancia 2, entonces va a quedar por aquí en 4 y va a ir hasta 5, ¿cierto? Y vamos a tener aquí nuestro simétrico de la región, y ahora cogemos un elemento de área. Entonces tomamos aquí un elemento de área, ¿cierto? Tomamos aquí un elemento de área, en cualquier posición va a pintarla aquí, pintamos el simétrico de esa región. Miren que lo he tomado paralelo al eje para poder aplicar el método que estamos diciendo, ¿no? Si no lo tomo de esta manera, pues sería otro método. En particular sería el de arandelas o también que llamamos rosquillas. Bien, ya tenemos el esbozo, ya tenemos determinado el asunto y entonces tenemos que ir a la fórmula concepto. Y es que el volumen por casquetes cilíndricos es igual a 2pi por la integral entre alguna y algún b. Noten que aquí estamos tomando el diferencial de área a lo largo del eje x. O sea que tendríamos un r de x, que es el radio, una altura en función de x y el de x. Esta demostración pues se puede verificar rápidamente y lo han hecho ustedes en sus cursos o se asume que es verdadera. Bien, entonces voy a borrar las anotaciones, ya tenemos esbozado el problema y entonces procedemos ahora sí a resolverlo. Entonces tenemos aquí en esta situación, hemos hecho aquí una gráfica un poco más decente con GeoGebra, ¿cierto? Apoyándonos de software, y entonces ahora aquí decimos, bueno, entonces ya tenemos nuestra formación de casquete. Noten que he puesto colores diferentes a colores rectángulos porque noten que aquí ocurre un comportamiento interesante y es que está delimitado por la parábola que tiene vértice en 0, mientras que en el otro lado del elemento va a estar limitado por la parábola que tiene el vértice en 1. Entonces noten que vamos a tener que considerar dos pedazos. Entonces uno es el que está en color negro, ¿cierto? Donde se forma este casquete cilíndrico. Vamos a pintar solamente la parte superior, solamente bueno, pintámoslo así de esta manera, ¿cierto? Pintámoslo de esta manera, ahí está este casquete, y luego vamos a tener que pensar en el casquete que forman lo que está con color fucsia, ¿cierto? Que es este casquete de acá. Noten que son dos situaciones muy diferentes, ¿sí? La altura es diferente y el radio es diferente. Sí, el radio es diferente, pues el radio vamos a ver que está delimitado por una expresión bastante afín. Bien, entonces aquí tenemos ya nuestra situación.
procedemos entonces a pensar que vamos a utilizar el método que dijimos, miren, ¿cierto? Eje de rotación acá y elemento paralelo, ¿cierto? Entonces, como es paralelo al eje de rotación, no hay nada que hacer, son casquetes cilíndricos. Listo, son casquetes cilíndricos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el volumen como la suma de dos volúmenes. El volumen 1, que va a ser determinado por este primer elemento, más la suma del volumen 2, que es los elementos que se pueden mover aquí. Bien, entonces arranquemos con la fórmula concepto, que ya dijimos. Procedemos entonces aquí a centrarnos en la primera partecita. Tenemos que terminar los cortes. Ya miramos lo de los cortes y nos vamos a ocupar ahorita de esta situación. Entonces vamos primero a ocuparnos de los cortes. Entonces en los cortes, ¿qué hacemos? Igualamos las funciones, pues en lo que se puede igualar, que en este caso es en x. Entonces miren que hemos hecho que 1 menos y cuadrado es igual a y cuadrado. Resolvemos la ecuación y nos queda que 1 es igual a 2y cuadrado. Seguimos resolviendo, queda que 1 medio es igual a y cuadrado. Y por lo tanto, con radicales, más o menos la raíz de 1 medio es igual a y. Y esto racionalizado es raíz de 2 sobre 2 más o menos. Raíz de 2 sobre 2. Ese es nuestro valor de y. Como estamos integrando respecto a x, porque vimos el elemento horizontal, o sea, aquí, ¿cierto? Lo cogimos vertical, perdón. Entonces este elemento aquí, a este anchito de x, tenemos que buscar de dónde va a ser x. Aquí en la gráfica se ve, pero uno usualmente no sabe eso. Entonces empezamos diciendo lo siguiente. ¿Qué pasa cuando x vale, si x vale 0? Si x vale 0, pues noten que en esta ecuación el y vale 0. Y para x igual a raíz de 2 sobre 2, en esa misma ecuación, pues para y igual a raíz de 2 sobre 2, el x sería igual a más o menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, que es que x vale 1 medio, ¿cierto? Haciendo la simplificación, ¿cierto? Queda 2 cuartos simplificado 1 medio. Entonces noten que claramente aquí ya se ve. Entonces una va a ir de 0 a 1 medio y otra va a ir de 1 medio hasta 1. Y entonces aquí tenemos la situación. Se van a definir dos intervalos, uno que va entre 0 y 1 medio, otro que 1 medio y 1. Entonces partimos, arrancamos con el primer intervalo que va de 0 a 1 medio. Entonces noten que aquí tendremos que el r de x, ¿quién va a ser? Entonces noten acá, desde el eje y hasta el eje de rotación, pues hay una distancia de 3 porque es la coordenada de esta axis, ¿sí? De la axisa. Y entonces, de la ordenada acá, ¿cierto? La ordenada en el eje x, el valor de x. Entonces aquí tenemos que esta distancia es 3, aquí tenemos que esto es nuestro x, un elemento x, ¿cierto? Una distancia x desde el eje, y este va a ser el radio. Entonces el radio 1, en función de x, pues será 3 menos ese pedacito, 3 menos x. Ahora nos ocupamos de la altura. Entonces ojo con la altura. La altura es este valor. Esta es la altura. Entonces, como esto no es función, nos tocaría partir en dos pedazos, ¿no? Volverlo función y decir que entonces de aquí y es igual a más o menos la raíz de 1 menos x. La raíz positiva será la parte superior y la raíz negativa será la de la parte inferior de la curva, ¿cierto? O sea, que la raíz positiva sería este pedazo y esto correspondería a la raíz negativa. Entonces, para evitarnos el problema de que entre la de arriba menos la de abajo, que sería la raíz positiva menos la raíz negativa, pues usamos simetrías. Miren que el último nos va a dar 2 veces la alturita que tengamos acá. Esta altura minúscula que nos la determina ya la función con radical positivo. Entonces vamos a usar simetría y decimos que va a ser 2pi, integral de dónde a dónde. Entonces el primer intervalo va a ser 1 medio de el radio dijimos que era 3 menos x. Y la altura, entonces miren que la altura para la primera, voy a coger el elemento de la izquierda ahora, ¿cierto? Este elemento de la izquierda, pues también va a ser la raíz positiva de x, porque me estoy moviendo entre 0 y 1 medio. Entonces en ese pedazo mi función va a ser esta de acá, no la que habíamos analizado aquí previamente, sino esta de acá. Pero el razonamiento es el mismo, ¿no? Entonces ya sería igual a la raíz de x y este 2 lo ponemos por la simetría. Miren que es lo mismo que decir que la función sería f de x, la altura sería f de x menos g de x. Entonces la superior sería raíz de x menos la inferior, que es menos raíz de x. Pero menos te da 2 raíz de x. Y entonces miren que este 2 pues lo puedo poner y ocuparme solamente de la altura del primer pedazo. Y listo. Ok, entonces ahora sacamos ese 2 de la integral. Nos queda 4pi, integral entre 0 y 1 medio de 3 menos x por la raíz de x, que es la altura. Hacemos distributiva, llegamos a esta expresión. Y ahora expresamos esto en exponentes, 3 la raíz de x a la 1 medio
y x por la raíz de x es x a la 3 medios. Integramos la integral de 3x a la 1 medios 3 por x a la 3 medios sobre 3 medios, o sea, por 2 tercios, menos x, la integral de x a la 3 medios, que es x a la 5 medios sobre 5 medios, o sea, por 2 quintos, y eso valor entre 0 y 1 medio. Aquí podemos hacer varias cosas, podemos operar de una vez. Yo prefiero, digamos, simplificar aquí algunas cosas. Por ejemplo, este lo puedo simplificar, ¿cierto? Podemos sacar un factor común, ahora un 2. Entonces este 2 a multiplicar a este 4, que quedaría 8pi. X a la 3 medios en el primer término, y en el segundo quedaría 2. El 2 ya salió, x a la 5 medios sobre 5. Evaluado entre 0 y 1 medio. En el límite, ahora puedo sacar aquí un factor común que es x a la 3 medios. O evaluar directamente. Entonces evaluamos directamente, reemplazamos el x, teorema fundamental del cálculo, límite superior menos límite inferior. En el límite inferior da 0, en el superior 1 medio a la 3 medios, menos 1 medio a la 5 medios sobre 5. Operamos, esto lo podemos expresar de esta manera, ¿cierto? Análogamente esto de acá. Y operamos estas dos cosas y llegamos a que el volumen 1 es 18pi sobre 5 raíz de 2. Ahí tenemos nuestro primer volumen. Ahora vamos con el segundo pedazo. Miren que para el segundo pedazo, haciendo el mismo razonamiento, ¿cierto? Ya ahí sabemos cómo lo hicimos. Entonces procedemos a calcular el volumen 2. El radio nuevamente es 3 menos x, ¿cierto? Este va a ser nuestro x, esto va a ser 3, entonces este radio será 3 menos x. Y la altura va a estar determinada por la que habíamos dicho previamente, que es 2 veces, usando el menú de la simetría, 2 veces la raíz de 1 menos x. Integramos en el intervalo en el que se mueve el elemento, que es de 1 medio hasta 1. Procedemos a hacer esta integral. Sacamos el 2 de acá como factor común, lo sacamos de la integral, mejor dicho, y eso nos daría 4pi por esa integral. Ahora procedemos entonces aquí a hacer un cambio de variable. Decimos que u es igual a 3 menos x. Aquí están los pasos para que lo reconstruyan. Esto es nuestro u. Entonces aquí podemos expresar x como 1 menos u, y el diferencial de x es menos du. Haciendo la sustitución, cambiamos los límites de integración. Si x es un medio, u vale también un medio, y si x vale 1, pues u vale 0, ¿cierto? Siguiendo la sustitución, por ejemplo, con 1. Si x vale 1, 1 menos 1, 0. Cambiamos entonces nuestra integral, ahora vamos a pasar de x a du. Entonces tenemos que pasar todo en términos de u, dándonos que el volumen 2 es 4pi por la integral entre, ¿cierto? Cuando es un medio, el u vale un medio. Y cuando vale 1, el u vale 0. De 3 menos x, pero miren que x es 1 menos u, ¿sí? X es 1 menos u. Lo pongo aquí. Esto es la raíz de u, y por el de x, pero el de x es menos de u. Ahora aplicamos una propiedad de las integrales, es que un signo menos, si lo saco previamente, me invierte el intervalo de integración. Entonces invertimos el intervalo de integración, aquí en donde íbamos, este menos invierte el intervalo de integración, va a quedar de 0 a 1 medio. Hacemos esta operación, 3 menos 1, 2, y menos por menos más, u por la raíz de u. Expresamos con potencias, aplicamos la distributiva, y ahora procedemos entonces a este paso hecho de verlos suprimidos. Estamos escribiendo lo mismo, aquí eso no va. Aquí entonces hacemos la distributiva e integramos cada uno de los términos, ya sabemos cómo lo integramos, ¿cierto? Y volvemos y evaluamos. Teorema fundamental del cálculo. En el límite inferior va a dar 0, o sea que solamente lo evaluamos en un medio. Noten que aquí saqué un factor común 2 para hacerlo de otra forma, ¿no? Diferente a como hicimos el otro. Sacamos el factor común 2, sacamos del factor común u a la 3 medios, y nos queda simplemente 2 tercios más u quintos. Evaluamos en el límite superior únicamente, que el inferior da 0. Operamos y tenemos que el volumen 2 es 46 quinceavos sobre raíz de 2 por pi. Pero recuerden que el volumen era la suma de los dos volúmenes. Aquí tenemos los dos volúmenes, los sumamos, operamos, realizamos las simplificaciones correspondientes y llegamos a que esto es 100 quinceavos raíz de 2, que se puede escribir como 20 sobre 3 raíz de 2 por pi. Y racionalizando, tendríamos que esto es 10 raíz de 2 sobre 3pi. Como actividad para el visitante, entonces lo que van a hacer ustedes es encontrar ese volumen ahora, pero tomando elementos horizontales. Van a tener que llegar al método de arandelas. Les quiero mostrar rápidamente lo que se hace con GeoGebra. Y entonces aquí tenemos nuestra construcción donde podemos mover el elementico y ver lo que ocurre. Muchas gracias por su visita. No olviden suscribirse al canal.
y dejar sus comentarios. Muchas gracias.